Gracias, profesor Benami. Buenas tardes en América Latina, buenas noches en Israel. B'nai Brit Latinoamérica le está agradeciendo en este momento a Atzada Sheini por su generosidad y por darnos el privilegio de poder presentar nuevamente una actividad de enorme trascendencia bajo un título que es todo un desafío, porque decir yo estuve allí, cómo podemos alcanzar la paz con los palestinos, es sin duda un desafío. Gracias al profesor Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, por aceptar esta entrevista que van a hacer el director de Atzada Sheini, Gabriel Bentasgal, y el director de la Comunidad Judía de Colombia, Marcos Pekel. Vamos a reiterarle el sistema a todos quienes nos están siguiendo y por si alguno es la primera vez que asiste a estos eventos que hacemos conjuntamente B'nai Brit y Atzada Sheini, que las preguntas y comentarios deben llegar al chat por escrito, ya que los micrófonos no van a ser habilitados y quedarán en mute. Bienvenido, profesor Shlomo Ben-Ami, estimados amigos Gabriel y Marcos, los invitamos a comenzar ya la entrevista. Ok, entonces, ¿arranco, Gaby? Por favor. Primero que todo, agradezco que me hayan seleccionado como moderador de este panel, Atzada Sheini, Eduardo Cohn, en esta serie de actividades que nos han acompañado a lo largo de la pandemia. Para mí es un gran honor trabajar con el profesor Shlomo Ben-Ami, a quien he tenido la ocasión de ver en varias ocasiones anteriormente, en Israel, en Colombia. Y bueno, la primera pregunta, profesor Ben-Ami, es la siguiente. En la historia de la humanidad ha habido asesinatos importantes que podemos interpretarlos que cambiaron la historia. Puede haber sido el asesinato de Gandhi, el asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, obviamente el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, que se dice que dio origen a la Primera Guerra Mundial. ¿El asesinato de Isaac Rabin cambió la historia, profesor Ben-Ami? Bueno, normalmente se piensa que la cambió en el sentido de que con su asesinato murió también el proceso de paz con los palestinos. Y aquí me permito discrepar. Yo creo que el cambio tuvo más que ver con la crisis de la democracia israelí y con el hecho que de alguna manera puso fin al gobierno del centro izquierda o el gobierno de la izquierda en Israel, llevó a Netanyahu al poder y a un giro radical hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha nacionalista en Israel. Yo insisto en que en el cambio tuvo menos que ver con el proceso de paz porque tengo serias dudas avaladas por conversaciones que yo he tenido con el propio Rabin, por declaraciones suyas, por cosas que dijo su propia viuda cuando nosotros estábamos negociando, nosotros digo el gobierno de Ehud Barak y yo como ministro negociamos con los palestinos y la reacción de Lea Rabin fue que jamás se le hubiera ocurrido a Rabin hacer el tipo de concesiones que nosotros habíamos hecho. O sea, yo creo que el fallo, el fracaso en llegar a un acuerdo de paz con los palestinos es un fracaso estructural, es inherente a la complejidad de este conflicto tan singular y que Rabin jamás hubiera aceptado crear un Estado palestino en todos los sentidos. Él siempre hablaba de un Estado palestino menos que un Estado palestino. Jamás hubiera aceptado las fronteras del 1967, desmantelar centenares de asentamientos, dividir Jerusalén, etcétera, cosas que nosotros habíamos propuesto e incluso con eso no hemos llegado a un acuerdo de paz. Así que el cambio fue radical en el sentido que fue una herida a la democracia israelí y un cambio radical en la evolución de la política israelí
hacia la derecha nacional. Profesor Benami, podemos dividir tres tipos de ofertas, de las cuales una usted no estuvo presente en Camp David, durante el gobierno de Ehud Barak, con usted como ministro. Luego en Taba, que algunos dicen hubo una mejor oferta incluso, y usted sabe perfectamente qué le ofreció Ehud Olmert a Mahmoud Abbas. ¿Podemos decir que Israel ofreció el 100% del territorio para llegar a un acuerdo de paz? Más claramente con Ehud Olmert que con Barak. Ehud Olmert fue un paso más adelante y de hecho lo del 100% del territorio tiene que ver con alguna aritmética muy característica de este proceso, porque siempre se habló de que Israel podrá anexionar los llamados bloques de asentamientos para no tener que evacuar el 100% de los colonos, sino solamente el 20%, y en esos bloques se calcularían, digamos, en torno al 5% de Cisjordania, y a cambio los palestinos recibirían de Israel 5% en propio territorio israelí. Ese intercambio de territorios, de tierras, lo llevó o lo propuso Ehud Olmert a la perfección. Nosotros habíamos negociado algo que era una devolución del 100% de la franja de Gaza y el 97% de Cisjordania. Los 3% que quedaban se calculaban como el valor del llamado paso de seguridad, una carretera segura bajo control palestino que conectaría Gaza con Cisjordania, para que haya una contigüidad en el territorio palestino. Discúlpeme, profesor, un momentito. Cuando usted se corre hacia su derecha, se pierde la voz. Cuando usted está de frente, está perfecto. Le pido mil disculpas, pero se oye perfecto cuando usted está de frente. Ok. Sí, está perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora está perfecto. Ahora se escucha bien. No, ahí se le va la voz. En resumen, profesor Benami, si usted se mueve hacia la izquierda, eso le iba a decir, se pierde la voz. A la derecha la recupera. Sí, es la única manera de ganar elecciones en este país, ¿no? Marcos, por favor. Sí. Profesor Benami, yo he leído mucho de lo que usted ha escrito, especialmente sobre la cumbre Camp David y luego artículos posteriores en Project Syndicate. ¿Hay alguna propuesta que los palestinos aceptarían de paz? ¿Hay alguna que no rechazarían? ¿Hay algún papel que uno les entregue y ellos firmarían para llegar a la paz definitiva con Israel? Mire, yo francamente no conozco tal propuesta. Supongamos que lo que hizo un grupo de israelíes, gente de buena voluntad, con un grupo de palestinos, también gente de buena voluntad, en la llamada o el llamado Acuerdo de Ginebra. En el 2003, palestinos e israelíes que no tenían en aquel momento responsabilidad oficial en sus respectivos gobiernos, propusieron en Ginebra una propuesta de paz. Que Jimmy Carter, el antiguo presidente de Estados Unidos, definió como la nueva Biblia. Lo vio como la propuesta de paz definitiva, que fue más allá de la nuestra y más allá de la que más tarde iba a proponer Ehud Olmert. El palestino que lideró el grupo de la parte palestina, Yasser Abed Rabbo, ese fue
el canto de cisne de su carrera política. Nadie bueno, muy poca gente aceptaron la propuesta, no nos consta que ningún líder palestino haya dicho que, bueno, vamos a ver, esta es la propuesta que esperábamos. Toda propuesta siempre ha sido una plataforma para dar un paso más. Y de esa manera siempre se llegó a quebrar la espina dorsal política de la parte israelí. Un acuerdo de paz israelí-palestino requiere una cuadradura del círculo entre lo que políticamente puede un líder en este país permitirse y lo que es la propuesta que los palestinos podrían aceptar, que no sabemos cuál es. No sabemos. Nunca una parte palestina nos dijo, miren, si hacéis esto y esto y esto, hay un acuerdo de paz. No. ¿Cuántos refugiados queréis que vuelvan? Nunca nos han dado números. Siempre le toca a la parte israelí proponer números y a la parte palestina decir, ah, no, no es suficiente, den un paso más adelante. O sea que la estrategia negociadora palestina queda en la visión de los israelíes como algo oscuro, como un agujero negro al que se arrastra la parte israelí sin saber dónde está el momento en que la negociación para, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a una situación en la que la política israelí, hoy, por ejemplo, cuando usted le pregunta a Netanyahu, ¿está usted dispuesto a negociar con los palestinos? Él le dirá, y con razón, si no aceptaron las propuestas de la izquierda lunática de Ehud Barak y la izquierda más lunática de Ehud Olmert, ¿qué demonios les voy a proponer yo? O sea que se ha creado una situación en la que no se puede, no hay espacio político para una negociación como la que nosotros habíamos llevado a cabo. Los parámetros de Bill Clinton, que son, digamos, el producto final de nuestro gobierno, bueno, se propuso prácticamente todo lo que uno podía proponer. Se propuso la partición neta de Jerusalén. Se propuso 100% de Gaza, 97% de Cisjordania, más el Safe Passage, la carretera que une a Palestina, a Cisjordania con Gaza. Y Arafat pensaba que eso no es suficiente. O sea que el margen político es no existente prácticamente en estos días, francamente. Claro, el gobierno israelí está contentísimo con la propuesta de Trump, pero ningún palestino va a entrar en negociaciones a base de esa propuesta. Así que, y hay un último comentario a esta pregunta. El problema palestino es tan divide tanto a la población israelí que realmente un primer ministro israelí que haga una propuesta generosa, esa será la última cosa que pueda hacer como primer ministro. Si los palestinos la aceptan, cosa que nunca ocurrió, bueno, pues a lo mejor sobrevive, con dificultades, porque dividirá al país posiblemente incluso en enfrentamientos sangrientos entre israelíes, pero la democracia israelí lo sobrevivirá. Si la propuesta es rechazada,
este es el final de su mandato. Cae sobre su espada. Eso es lo que todos los primer ministros israelíes, desde el momento que Arafat llegó en el 1994, cayeron por el proceso de paz. Uno de ellos terminó asesinado, pero Barak fue derrotado políticamente por el proceso de paz, Olmert fue derrotado por el proceso de paz, Rabin fue asesinado, Pérez fue derrotado por el proceso de paz. Eso es lo que llevó a Sharon, cuando llegó al gobierno, Sharon no quería negociar. Él decía, la negociación es un corral. Esa es la expresión que él utilizó, porque él era un agricultor, ¿no? Tenía una finca donde hacía agricultura, ¿no? Y tenía vacas, y, en fin. Y decía, es como un corral donde metes a la vaca y al final se le corta la cabeza. Y por lo tanto yo no voy a negociar. Yo no soy tan tonto como los anteriores. Yo voy a hacer las cosas unilateralmente. O sea, en vez de paz por territorios, que eso significa negociar, él dijo, no, yo hago paz por seguridad unilateralmente. Y no es que eso haya tenido tanto éxito. Miren lo que ocurre en Gaza. El unilateralismo llevó a la llegada de Hamas al poder y a la creación de un Estado palestino islamista hostil con el quien estamos en un estado de guerra permanente. O sea, que todo lo que se ha intentado en este proceso de paz ha llegado a un callejón sin salida. Y eso es lo que llevó a los israelíes a desvincularse del proceso de paz, arrinconar a los palestinos al lado oscuro de la luna y crear el muro de tal manera que, bueno, ellos están ahí, nosotros estamos aquí, y el entorno árabe ha cambiado de actitud. Miren, estamos en un momento histórico realmente. La izquierda siempre pensó que hay que resolver el problema palestino como la antesala a la resolución del problema israelí-árabe. Sin la solución al problema palestino, no habrá paz con el mundo árabe. Ese fue el paradigma de la izquierda. Con ese paradigma asesinaron a Rabin. Con ese paradigma fuimos a Camp David. Con ese paradigma intentó Pérez. Y ese paradigma fracasó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El paradigma se le dio la vuelta. Se está resolviendo el conflicto israelí-árabe antes de resolver el problema israelí-palestino. De hecho, uno puede decir que el conflicto árabe-israelí ha muerto. No hay conflicto. Incluso sin que más países adicionales a Emiratos, Bahrein, Sudán, incluso si todos los demás no hacen acuerdos de paz con Israel, el conflicto árabe-israelí, como dicen en inglés, for all practical purposes, no existe. Profesor Ben-Ami. Y ahora hemos cambiado el paradigma y a lo mejor este cambio de paradigma pueda crear las condiciones para una actitud más pragmática por parte de los negociadores palestinos que pueda llevarnos a un acuerdo de paz. Me permito resumir y dígame usted, antes de hacerle la pregunta, si estoy en lo cierto. Entonces usted dice que en Camp David Israel le ofreció a los palestinos 97% del territorio, toda la franja de Gaza, una ruta para poder circular de ambos lados y según las premisas de
Bill Clinton se dividiría Jerusalén, lo judío para los judíos, lo árabe para lo árabe, y los barrios armenios y judíos para los judíos, los barrios árabes, cristianos y musulmanes para el Estado palestino, y el Kotel para los judíos y el monte del templo arriba para los musulmanes. Olmert lo amplió incluso, propuso un swap, un 5.8 de intercambio de territorios, una ruta también, y ambas propuestas, entonces usted dice, no han sido aprobadas entonces por el lado palestino. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. Muy bien, le voy a hacer dos preguntas entonces, porque Marcos lo ha tratado demasiado bien por ahora. Dos preguntas. La primera es, Ehud Barak, cuando regresó de Camp David, dijo ante los micrófonos en Israel que por lo visto no había un socio para la paz palestina. ¿Cree usted que él tenía razón y cree usted que estuvo bueno para la izquierda israelí que Ehud Barak haya dicho algo así? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, hay un libro sensacional que tiene una introducción, lo escribió Eli Avidar, se llama Ateom, el abismo. Y Eli Avidar, que es actualmente diputado de Israel, dice que usted tras Camp David se reúne con el representante de Qatar, que asombrado por la excelente propuesta que le hacen ustedes, le pregunta, no puedo creer la propuesta que ustedes han hecho, ¿qué quieren a cambio? Y usted le dice, el fin del conflicto. Y él le responden, usted no lo va a recibir jamás esto, como queriendo decir, Eli Avidar, que nosotros no entendíamos la mentalidad musulmana. Las dos preguntas son, la pregunta de Ehud Barak, y lo segundo, ¿es que acaso nosotros no entendimos la mentalidad musulmana? Bueno, la primera pregunta, francamente, la izquierda israelí es una izquierda muy sui generis, diría yo, un poco mimada, spoiled en inglés. O sea, Barak vuelve de Camp David y hace esa declaración de que no tenemos un partner, no tenemos un interlocutor para la paz. Pero eso no le lleva a Barak a interrumpir las negociaciones. Después de Camp David, tuvimos 50 rondas de negociaciones con los palestinos. ¿Qué demonios de importancia tiene esa declaración de que no tenemos partner? Y la izquierda israelí hasta hoy sigue diciendo, eso es lo que nos llevó a perder las elecciones, eso es lo que nos llevó al abismo político, etcétera, etcétera. Es una tontería. Lo dijo, so what? Pero seguimos negociando. Yo mismo seguí negociando. Yo había propuesto a los palestinos para que tengáis una perspectiva de la singularidad de lo que es este proceso de paz y de la personalidad prácticamente imposible de Yasser Arafat. Yo había propuesto, sin consultar al primer ministro, yo había propuesto a los palestinos soberanía plena en el monte del templo, sin consultar al primer ministro. Últimamente hubo aquí una serie de televisión, un documental sobre las negociaciones de Camp David y apareció el número 2 de los servicios del Shabak, digamos, del FBI israelí. Y dijo que cuando Ben-Ami hizo esa propuesta, yo estaba en la sala y si tuviera un revólver, le hubiera disparado. O sea, que me hubiera disparado a mí. O sea, y Amnon Abramovich, que es un periodista muy importante en este país, dijo que si los palestinos hubieran aceptado la propuesta de Ben-Ami, este hombre, o sea, que Ben-Ami tendría que tener escoltas hasta el fin de sus días. Escoltas contra los judíos, protegerle contra los judíos. ¿Y cuál fue la respuesta de Yasser Arafat? Porque yo había propuesto que el monte sería, estaría bajo soberanía palestina con una condición, que reconozcan que ahí subyace un lugar sagrado o los restos de un lugar sagrado para los judíos. Solamente que reconozcan. Y Arafat lo rechazó. Dijo, no, ahí no hubo nunca un templo. El templo estaba en Yemen. Eso decía Arafat, que el templo estaba en Yemen.
Y yo una vez le pregunté, ¿por qué demonios cree usted que Jesucristo fue a Jerusalén? ¿Qué buscaba Jesucristo en Jerusalén? Pues había un templo, porque si no hubiera un templo, él no tenía nada que pintar en Jerusalén. Por eso fue a Jerusalén. O sea que de eso estábamos hablando, de ese tipo de cosas estábamos hablando, y Arafat no estaba dispuesto a otorgar o a reconocer que los judíos, esa es la razón que no aceptó la propuesta, no estaba dispuesto a aceptar que los judíos tenían raíces milenarias en esta parte del mundo. Eso es lo que le molestaba. Hay que entender que la paz, digamos, la paz con Egipto es un negocio inmobiliario. Les das la península del Sinai y te dan un papel donde hay un acuerdo de paz. La paz con Egipto le da a los israelíes un reconocimiento político. Para Arafat, Israel es un estado que nació, que fue concebido en pecado. Y por lo tanto, el reconocimiento de las raíces históricas milenarias de los judíos significaría para él dar una legitimidad no solamente política, sino moral a la existencia de un estado concebido en pecado. ¿Quién no estaba dispuesto? No estaba dispuesto a aquello. Y Abu Mazen, que no vive, Abbas, hoy, que no vive en esos niveles mitológicos y que supuestamente es una persona más racional, no puede permitirse el lujo de aceptar una propuesta de paz menor a lo que Arafat proponía, porque eso significaría traicionar a la memoria del líder. Además, no tiene el tipo de legitimidad histórica que tenía. Ese es el dilema con la cuestión palestina. Ahora, la segunda pregunta. Yo conozco ese libro que me mencionaba Gabriel, y francamente no tiene ni pies ni cabeza, como dicen. No es verdad. Yo me entrevisté con el ministro de Qatar. Él era primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. Me entrevisté con él en París y fue una entrevista muy interesante porque Qatar fue el último país que mantenía una oficina o una embajada israelí, y este hombre era el embajador, el que escribió estas memorias. Y fue una conversación más filosófica, donde él, de hecho, me transmitió el dilema de un país pequeño como Qatar, y quería que Israel aprenda de las lecciones de Qatar, un país pequeño, cómo sobrevive en un entorno hostil. Y los qataríes son maestros en el arte, ¿no? Tenía buenas relaciones con Bin Laden, tienen la base americana más grande en el Medio Oriente, se llevan bien con Irán, tienen Al Jazeera, o sea, se las apañan muy bien. O sea, eso es más o menos el nivel de la conversación. Y la única razón que él quería verme era para poder filtrar el encuentro y caer, y así que los americanos sepan que Qatar está intentando mediar en este conflicto, ¿no? Este conflicto nunca sufrió de falta de mediadores, de voluntarios. Bueno, en fin, eso es lo que fue con el primer ministro de Qatar, con el quien quedé con bastante buenas relaciones, incluso años después, en un viaje que hice a las Islas Maldivas. ¿Maldivas? Sí, Maldivas. Sí,
Maldivas, no lo de Argentina, ¿no? No, eso son las Malvinas. No, Maldivas está bien. Marquitos, pregunta. Sí. Bueno, siga, por Sí. favor. Sí. Profesor Benami, usted estaba hablando ahorita de los acuerdos que firmó Israel con los Emiratos, con Bahrein, con Sudán. Yo le quiero preguntar, usted se refirió a los paradigmas. Primero que todo, ¿qué posibilidad real hay que países importantes adicionales, quizás Arabia Saudita, quizás Marruecos, se junten a estos acuerdos? Y segundo, ¿usted cree que Turquía es un spoiler y que está haciendo presión para que otros países no lleguen a esos acuerdos con Israel? Esa relación entre Israel y Turquía, entre Israel y los países árabes, ¿cómo la ve usted en el entorno ahorita del Medio Oriente, profesor Benami? Sí, yo creo que hay grandes posibilidades, en mi opinión, que Arabia Saudita se incorpore a estos acuerdos. A pesar de que Trump, ya veremos, este hombre habrá que sacarle a fuerza de la Casa Blanca al final, pero ellos hubieran preferido Trump porque Trump no les molestaba con Khashoggi. sí, pidiendo democratización y todas esas historias de los demócratas. Para él, Obama, para los saudíes, puede que Biden sea un Obama número 2, etc. Pero es posible que ellos quieran engrasiarse en Estados Unidos. Y porque la imagen de Mohammed bin Salman es muy mala entre los demócratas, por el asesinato de Khashoggi, por la amistad con Trump, etc. Y hacer un acuerdo con Israel es una manera de aproximarse a los Estados Unidos. Sabéis, en el 2002, por ejemplo, los saudíes hicieron esta propuesta famosa que se llama la propuesta de paz árabe. ¿Cuál fue la razón? Porque los saudíes nunca se mojaban en estos temas. La razón que lo hicieron era para blanquear los pecados de Arabia Saudita en el atentado de las Torres Gemelas. Esa fue la única razón. Si no hubiera sido por el atentado de las Torres Gemelas, no hubieran hecho la propuesta de paz saudí. O sea, Palestina nunca ha sido la razón real. Siempre ha sido una cobertura, un pretexto para conseguir otros objetivos. Y puede ser ahora lo mismo, dado que hay una tensión entre los demócratas y la y la dinastía saudí, es posible que se suba al carro para así acercarse a Estados Unidos. Estados Unidos es el pilar central del estatus internacional de Israel. Incluso Sadat, cuando en el 1973 decide que él quiere llegar a un acuerdo de paz con Israel, lo que más le interesaba era llegar a una alianza con Estados Unidos. Y sabía que cambiar la alianza, en salir de su alianza con la Unión Soviética para llegar a una alianza con Estados Unidos, tiene que pasar por Israel. Lo mismo Emiratos, lo mismo Sudán, lo mismo Bahrein. O sea, Israel es el corredor que les lleva a un acercamiento con Estados Unidos. Y por lo tanto los saudíes pueden llegar a la misma conclusión y otros también. Pero si Arabia Saudita da el paso, lo que os dije antes, que estamos en el final del conflicto árabe-israelí, será aún más sólido, más relevante.
Profesor Benami, va a venir alguien que defienda a Netanyahu y le va a decir, el hombre Netanyahu se centró en fortificar económica y militarmente a Israel y hacer alianzas con los países árabes alrededor y dejar último a los palestinos y secarlos. Los dividió porque mantuvo al Hamas débil y también a la autoridad palestina débil, los separó, y esa es una visión, para que los palestinos vengan arrastrados. Otra visión es la visión quizás de Biden, incluso quizás de su administración en su época como ministro, y era solucionante todo el conflicto palestino-israelí y centrarse en temas territoriales. Si hoy pudiese volver atrás, ¿haría algo diferente a la hora de encarar las negociaciones con los palestinos? Yo pienso que Netanyahu, si lo veo desde una perspectiva no política, a mí lo que... a mí, en fin, a la izquierda israelí en general, lo que le molesta con esta persona es su estilo de gobernar, es la perpetuación, ¿no? El gobierno que nunca acaba, su estilo autoritario, y el hecho de que la democracia israelí está siendo constantemente erosionada por su comportamiento, ¿no? Pero visto desde la perspectiva de la pregunta que acaba usted de hacer, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido la política que ha llevado a cabo. Con una salvedad, y es que el problema palestino realmente no es una cuestión de política exterior. No, está en las entrañas del tejido socioeconómico, sociomoral de la sociedad israelí. Esa es la cuestión. Digamos que que Netanyahu ha derrotado al movimiento nacional palestino. Digamos que ha destruido al movimiento nacional palestino. ¿De qué manera eso resuelve el problema israelí? En el que el pueblo judío o el Estado judío se convierte en un Estado binacional, en un Estado árabe judío, con una mayoría demográfica árabe, que crea en los territorios ocupados una situación surafricana sin solución surafricana, porque no hay ninguna posibilidad de que una minoría israelí o una minoría judía en el Estado binacional acepte algún día el gobierno de la mayoría. Eso no ocurrirá jamás. Bueno, pero profesor Benami, para eso Israel tendría que hacer un suicidio político y anexar los territorios A y B, que son el 40% de Cisjordania, y anexar 2,5 millones de palestinos. Pero no veo ningún israelí o ningún partido que quiera hacer algo así, anexar A y B. Pero Gabriel, si hubo una propuesta por parte de Trump en el que se hablaba de una anexión. Solo de C. Solo de C, del 30% de C. Sí, ok, el 30%. Pero incluso si no hay una anexión formal, la realidad es que la línea verde que separa entre Israel y los territorios ya se ha borrado, no existe la línea verde. Hay 650.000 colonos, 200.000 de ellos en Jerusalén Este. Hay quien no quiere definirlos como colonos, pero según los palestinos son colonos, y según la comunidad internacional también. O sea que estamos hablando de 650.000 que viven en esa parte de Cisjordania, y que no han creado ahí, digamos, una economía propia. Gran parte de ellos trabajan en Israel, o sea, el flujo es diario, es constante, no hay línea verde. Israel y los territorios ya son prácticamente un Estado binacional. Si le añades los árabes israelíes, que por cierto
en la votación hace un par de días en la Knesset, votaron contra los acuerdos de paz con los países árabes porque ven que eso ha sacrificado la causa palestina. Así que hay una identificación o un apoyo nacional, por otra parte comprensible, por parte de los árabes israelíes a la causa palestina. O sea que el hecho de que se ha eliminado la línea verde ha llevado a que los territorios palestinos son para los árabes israelíes, no solo para los colonos, sino también para los árabes israelíes, viajan ahí, hay matrimonios mixtos, esto es casi el mismo país, ¿no? O sea que no es necesario la anexión para que vivamos en una realidad binacional. Marquitos. Profesor Benami, yo sí vuelvo a una pregunta, me interesa mucho el tema de Turquía. Primero que Sí, todo sí. vemos a Turquía e Israel aliados en Azerbaiyán y acaban de aplastar a los armenios. Pero Turquía está jugando un juego interesante en el Mediterráneo, en Siria, en Libia. ¿Usted ve la posibilidad de que las relaciones, cómo ve usted la posibilidad que se desarrollen las relaciones entre Turquía e Israel, dos potencias importantes en la región? Sí. Bueno, yo creo que nuestro amigo Erdogan representa una potencia muy seria en esta parte del mundo. Su partido, por cierto, todavía tiene en su programa la idea de incorporarse a la Unión Europea. Es una potencia que se ha convertido, a pesar de ser un miembro de la OTAN y a pesar de tener, como decía antes, en su programa la aspiración de incorporarse a la Unión Europea, actúa como lo que en inglés se define como swing state, un estado que oscila entre los bloques, que no se define como formando parte de algún bloque concreto. Forma parte de la OTAN, pero compra misiles avanzados de Rusia. Forma parte de la OTAN, pero lleva una campaña bélica en Libia contra los franceses, que están ahí al otro lado. Aquí está en enfrentamiento con la mayoría de los países sunitas al apoyar a los hermanos musulmanes, que son la bestia negra de Egipto y de Arabia Saudita, y por lo tanto tiene una base militar en Qatar frente a Arabia Saudita. O sea, al haberse rechazado la incorporación por parte de los europeos, al haber rechazado otorgar a Turquía o hacer de Turquía un miembro de la Unión Europea, esta gran potencia es una gran potencia en busca de un papel. Quería un papel en Europa, no lo tiene y ahora lo está buscando en el Medio Oriente. Pero es un país no árabe. Y al ser un país no árabe, está en conflicto con todos los países árabes de la zona, al igual que Irán. Y Egipto no aceptará un papel hegemónico para Profesor Turquía. Benami, nos Los hemos quedado sin saudíes no sonido. aceptan un papel hegemónico para Turquía. Israel, que hoy es miembro ¿Soy solo yo que no escucho? de la alianza de los países suníes No, se le está yendo la voz un poquito. contra Turquía. Israel, y esto es también algo que hay que mencionar a favor de la política que ha llevado Netanyahu aquí, se ha creado una alianza tripartita, Israel, Grecia y Chipre.
para contrarrestar a Turquía en el este del Mediterráneo. O sea que estamos en un conflicto estratégico continuo con Turquía. Ya veremos qué hace una administración Biden con este país que tiene relaciones relativamente íntimas con Rusia y que tiene bases americanas. Por cierto, son las únicas bases americanas en el Medio Oriente con armas nucleares. Y a pesar de eso está llevando a cabo esa política ambigua de cara a Occidente. Ambigua en todos los sentidos. También critica a Emiratos Árabes por abrir una embajada en Tel Aviv y él mismo tiene una embajada en Tel Aviv. O sea que tenemos intercambios de embajadores. O sea, las relaciones son pésimas, pero hay relaciones diplomáticas. Pero critica a Emiratos por el pecado mortal que ha cometido al abrir una embajada en Tel Aviv. Ese es Erdogan, pero es un islamista convencido que apoya a los hermanos musulmanes, tiene bases de Hamas en Turquía, y ese es el juego regional que le está llevando a cabo, por el momento sin grandes éxitos, salvo la base que tiene en Qatar. Si se mueve a la izquierda, se pierde la voz. Sí, salvo la base que tiene en Qatar, no ha llegado a grandes logros en la zona, francamente. Profesor Benami, tenemos solamente 12 minutos más. Entonces, dos temas muy importantes. Solamente le voy a preguntar el primero. Hay un tema que es política interna israelí y otro que voy a resumir muchas de las preguntas que le ha hecho la gente acá en el chat. Ustedes saben, muchos de nosotros somos del PPJ, somos del Partido del Pueblo Judío. ¿Biden es bueno para los judíos, según su criterio? Pedirle que se mantenga más hacia el centro. Sí, bueno, ¿ahora está bien? Sí, ahora está sí. bien. Sí. Sí. Yo creo que es siempre in the eyes of the beholder. Eso es esto es según la perspectiva que cada cual pueda tener. Yo me imagino que la derecha israelí no piensa que es bueno para los judíos o para el Estado de Israel. Yo pienso que sí. Yo pienso que un presidente norteamericano que siga manteniendo... Mire, le voy a decir lo siguiente. El Partido Demócrata en Estados Unidos se ha movido radicalmente a la izquierda. Dentro de este partido, lo mejor que le podría haber ocurrido a Netanyahu es el tándem Biden-Kamala Harris. Porque no son esa izquierda, porque son, más que nada, Biden es un político centrista tradicional, un gentil sionista declarado. Por lo tanto, enemigo de Israel no va a ser. Y yo estoy seguro, además lo declaró él, que está a favor de estos acuerdos de paz con los países árabes, los acuerdos de Abraham. Yo dudo que sea una repetición de Obama en el frente palestino. Yo no veo la administración Biden involucrarse en el problema palestino, que es la perdición política de todo aquel que lo asume como prioridad. Yo me acuerdo los últimos días de Clinton, Arafat le llamó por teléfono para decirle: presidente, usted fue un gran presidente, muchísimas gracias. Y la respuesta de Clinton fue: yo fui un pésimo presidente, el peor presidente, y la culpa es vuestra, señor Arafat. Eso le decía Clinton a Arafat.
sea, todo el que se meta en la cuestión palestina tiene el fracaso asegurado. Lo digo con una enorme tristeza. Y por lo tanto no le veo. Biden tiene una asignatura histórica y es curar las heridas de la sociedad norteamericana después de la presidencia más catastrófica domésticamente. Yo no digo la bolsa a lo mejor fue bien y hay quien le gustó muchísimo la política económica, pero Estados Unidos nunca estuvo más dividida en su historia desde la guerra civil hasta hoy. Y por lo tanto, Palestina, francamente, yo creo que Netanyahu puede dormir en paz, tranquilo, porque no va a molestarle en exceso. Es posible que no podrá hacer las barbaridades que se solía hacer, expansión de asentamientos, etcétera, porque una administración demócrata, pues intentará de frenar esos pasos que a Trump le dejaban sin cuidado. Yo creo que es bueno recuperar el apoyo bipartidista al Estado de Israel en Estados Unidos, porque Netanyahu puso demasiado en la canasta de los evangelistas, de la extrema derecha evangelista en Estados Unidos. Y como vemos, los demócratas son por lo menos el 50 o más del 50% de la nación y es bueno recuperar ese equilibrio de apoyo demócrata y republicano en Estados Unidos. Marquitos, las últimas. Profesor Benami, para la solución de dos estados, ¿está muerta? Yo me temo que sí. Yo me temo que sí, salvo si la definimos de otra manera. Y si me permiten algunos minutos, yo les propongo mi sueño, otro sueño que puede quebrarse, pero yo creo que la única solución que podría tener algún sentido es un Estado jordano-palestino. Es incorporar a Jordania en la ecuación. Jordania no puede desvincularse de esta ecuación. Cuando usted pregunta, por cierto, Trump, antes de proponer la propuesta del siglo que había hecho, llamó a Abdallah, eso lo sé por seguro, no me estoy inventando nada, y le dijo, ¿por qué no vuelven a Cisjordania? ¿Por qué Jordania no recupera su papel en Cisjordania? Y él no lo aceptó. La noche antes de la firma del acuerdo de paz entre Rabin y el rey Hussein, Hussein vino al hotel de Rabin en Washington, o a la habitación de Rabin en Washington, para fumar, porque ambos eran fumadores. Y así, en la conversación que se desarrolló, Hussein le comentó a Rabin, eso me lo contó Eitan Haber. Eitan Haber fue el jefe de gabinete de Rabin, una persona leal con Rabin toda la vida, y acaba de fallecer. Y Hussein le dijo a Rabin, oye, ¿por qué no volvemos al status quo ante bellum, el status quo anterior a la guerra del 67? Y Rabin le dijo, bueno, ahora ya estamos en otra onda. Pero en el año 2008, no hace mucho, dos antiguos primer ministros jordanos, uno de origen palestino, el Masri, y otro jordano beduino, Majali, vinieron con una propuesta
de confederación jordano-palestina en la que Jordania negociaría el acuerdo de paz en nombre de los palestinos. Por favor, esto es un complejo no fácil de explicar, pero yo tengo cierta experiencia didáctica, intento hacer lo mejor que puedo. Y os voy a decir lo siguiente. En la Conferencia de Paz de Madrid, los palestinos estaban representados en una delegación jordano-palestina, que significaba que la solución será jordano-palestina. Oslo fue un intento de puentear, es un intento de cortocircuitar el concepto jordano-palestino de Madrid al crear una ecuación israelí-palestina directa. Visto, fue un paso extraordinariamente inteligente. Tanto es así que mereció todo un premio Nobel de la Paz. Pero visto de la perspectiva de hoy, fracasó en el objetivo. No llegamos a una paz israelí-palestina. Oslo fue un intento fracasado de puentear, de corto o de evitar el concepto de Madrid. Profesor Por lo tanto, Benami, vale la pena ver si se puede volver a un acuerdo entre Israel y Jordania para un Estado jordano-palestino. Profesor Benami, sabe que tras escucharlo yo creo que usted tiene mucha razón, porque Mahmoud Abbas dentro de poco va a fallecer y va a haber una anarquía en la calle palestina porque cada ciudad es gobernada por otro frente palestino y quizás cuando corra sangre interna palestina, la propuesta de unir Jordania con las jamulas, los clanes palestinos de Cisjordania, sea mucho más relevante y yo creo que mucha gente de la derecha israelí hoy soñaría con regresar a la propuesta de de Pérez, a finales de los 80, de la opción jordana. Yo creo que tiene mucha lógica lo que acaba de decir. Sí. Lo despido y le doy a Eduardo para que cierre la actividad, por favor. Bueno, la verdad que todos obviamente quedamos encantados con tener este esclarecimiento y nos quedamos con ganas de mucho más. Pero habrá una oportunidad y solo lo que queda es que en nombre de Beneverit Latinoamérica y de su presidente que está en Chile, Eduardo Weinstein, muchas gracias al profesor Benami porque realmente ha sido un privilegio poder compartir esta hora con usted. Muchísimas gracias a Gabriel Ventasgal y a Marcos Pekel por las preguntas, por la coordinación y la profundidad de las mismas. A Hassada Sheini por su labor, por su generosidad, y a Anabela por toda la coordinación que ha logrado hacer en esta actividad. A todos los que estuvieron presentes y nos acompañaron hoy, mucha gente sin ninguna duda, gracias por haberlo hecho y nos vemos muy pronto. Gracias a todos, gracias profesor, a todos. gracias Muchas Gabriel. gracias, profesor Benami. Gracias, Muchas gracias, Marcos. muy amable. Marcos, Gracias, Eduardo. Marcos, recuerdos a Colombia, que hace tiempo que no voy. Sí, estaré en eso, sí. Acá usted estuvo en el proceso de paz muy importante, profesor No, Benami. estuvimos viajando 6 años a Bogotá. Sí. Acá tenemos amigos grandes que se acuerdan muy bien de usted. Off the record, ¿qué es más fácil, negociar con los colombianos en los conflictos internos o entre los palestinos y los israelíes? No, bueno, yo le decía al presidente Santos que él tenía la ventaja de que el conflicto con la guerrilla no tenía ni una dimensión étnica Ni de identidad territorial. O sea, no hay religión, no hay lugares sagrados, no hay Jerusalén, no hay... Esto es Poca cosa.